Bueno, ahora estamos aquí en los videos de cultura silvestre, explorando esta nueva aplicación de cámara, la cual pareciera ser un poco extraña. Lo cierto es que queremos explicar la fenomenología y el concepto de fenomenología silvestre, con la incorporación de Argimiro Serna en el menor tiempo posible. La fenomenología es una corriente filosófica fundada a comienzos del siglo XX por el señor Edmund Husserl e influenció de manera radical, marcada, a los principales pensadores del siglo pasado, tanto de la tendencia considerada, según algunos pensadores, de centro derecha estructuralista, entre los que podemos nombrar a Foucault, Lévi-Strauss, Barthes, Derrida y Baudrillard. Esa corriente estructuralista va a tomar la fenomenología como una de sus influencias, y la otra fundamental, sin lugar a dudas, las otras dos influencias fundamentales de esa corriente, sin lugar a dudas, van a ser Ferdinand de Saussure, el gran lingüista, que logra hacer una definición aplicada a la lingüística del significado significante, que en realidad venía desde los estoicos. Entre esos personajes herederos de esa corriente tenemos a Ludwig Wittgenstein en sus conversaciones con el señor Ogden y Richards, considerados filósofos cuando en realidad son más que todo lingüistas. O sea, se consideran dentro de la filosofía, cuando en realidad son más que todo lingüistas. Pero eso no viene al caso ahorita. Otro personaje muy influenciado por la fenomenología es el señor Deleuze, que es más bien inscrito dentro de la corriente de izquierda a pesar de ser estructuralista. La otra escuela con gran influencia de la fenomenología es la famosa escuela de Frankfurt, donde podemos nombrar a Wilhelm Reich, Althusser, Erich Fromm, Teodoro Adorno, que fue el gran pontífice de la escuela de Frankfurt, o sea, el que decidía quién entraba y quién no. Era algo así como el personaje este que dirige los simbolistas surrealistas, ¿verdad? Que se me olvidó el nombre, o sea, pero él pretendía decidir quién entraba y quién no dentro de esa escuela, porque se suponía que fuera un movimiento de revisión cotidiana de la realidad basado en fenomenología. ¿En qué consiste la fenomenología? Bueno, el nombre, esto aparece como recurso dialéctico, pudiéramos llamarlo así, aunque no es así, con el señor Kant. Kant es el primero que va a categorizar, a diferenciar dentro del objeto sus dos caras, sus dos formas, que son el fenómeno y el noumeno. Es decir, la parte de la cosa, del ente, del ser, del ente que se muestra. Es decir, el ser es el ser particular y el ente es aquella cosa que viene siendo común entre todos los objetos. Lo que nos puede hacer común a todo aquello que hay en el universo, a nosotros, los seres humanos y seres humanas. Estamos incluidos todos, ¿no? Ese ente, Kant es el que va a decir, tiene dos partes. Y con Kant y Hume, empieza la epistemología a ser una ciencia que va a estudiar nuestra percepción de la realidad. Es decir, cuando escuchamos regularmente qué consiste la epistemología, viene siendo el estudio de el conocimiento científico, propiamente dicho, ¿no? Pero la epistemología en castellano se asume como una especie de sinónimo, o sea, se engloba dentro de ella lo que se llama nociología, o sea, el estudio del conocimiento.
Eso es la nociología, el estudio del conocimiento. Entonces, gracias a eso uno escucha frases tan complicadas como o cosas aparentemente tan complicadas, pero que son muy elementales, como las que uno puede leer en este señor llamado Deleuze. No nos vamos a poner a leer frases de autores, sino que vamos a definir simplemente que la fenomenología luego pasa por ser el título de un gran libro llamado Fenomenología del Espíritu, en el señor Hegel, quien buscaba abarcar lo más posible, por eso utiliza la palabra espíritu. Los pensadores de izquierda, dentro de sus autolimitaciones que ellos pretenden ponerse, porque se supone que están en contra de la burguesía, que según la lectura del señor Argimiro Serna y en el hecho de que yo tengo una satisfactoria identidad como clase, que no soy de clase media, y me siento muy bien por eso, me siento libre de tener que tener algunas cosas para y además seguir sintiéndome que soy pobre. Eso me parece muy triste de parte de la clase media. O sea, tengo lo básico. Esa identidad la tomo de los estoicos, de estoicos y cínicos, y por eso hablo sin franela. Al que le molesta, pues la verdad es que bienvenidas las críticas respecto al contenido de la dinámica, pero si te molesta alguien sin camisa, pues no lo veas. Y no vayas a la playa tampoco. Pero lo cierto es que entonces aquí tenemos que Edmund Husserl durante el siglo pasado va a tomar ese camino que agarran Kant y que agarra Hegel y lo va a asumir como su pauta. Y se va a salir de todo lo que es la filosofía. O sea, va a dejar de importarle ningún filósofo y se va a concentrar en cómo percibimos, cómo adquirimos el conocimiento cotidiano. Y lo que le va a importar más es precisamente ese, el conocimiento de la experiencia. O sea, va a considerar que las otras fuentes de conocimiento, los libros, la religión y todo lo demás, son válidos en tanto que son una experiencia que vivimos. Listo. Después del señor Edmund Husserl, cuando lees un libro, no estás leyendo a Deleuze, estás leyendo un libro editado por una gente en una fecha y es un sujeto a quien debes saber que escribió en determinadas condiciones para que aquello que esto en representación abstracta, simbólica, que llega a tener nivel de símbolo, que son las palabras, cuando opera en mi mente, va a tener unos determinados significados, va a ser transmitido y va a poder ser practicado, va a convertirse en conocimiento, porque esto no es conocimiento, esto son unas letras en un libro. El que yo voy a vivenciar es el conocimiento, que es cuando yo aplique esto para vivir y me funcione. Entonces, la fenomenología trascendental viene siendo aquel estudio que hacemos de las cosas, del lado de las cosas que se muestran, que es lo que descubre el señor Kant. Recordemos, Kant, Hegel, Husserl. Kant descubre que las cosas que vemos es el que aporta ese primer dato, están afectadas por lo que el sujeto que observa ha sido o ha venido siendo, o puede decir que es, si es que es capaz de decir que él es algo, y no solo la cosa, el objeto, el ente que observa, ¿no? Entonces, el ejemplo puede ser cualquiera para no estar hablando de abstracciones. Esto es vaselina. Yo vivo la experiencia. La vaselina es así. La vaselina sirve para, bueno, ya sabemos muchas cosas. No las voy a nombrar aquí porque me puedo ver comprometido. De hecho, voy a quedar ya bajo sospecha mostrando una vaselina. Bueno, pero pues miren bien, no ha sido usada. En realidad es para hacer desodorante. Entonces, la cuestión está en que vivimos las cosas con los objetos. Esto es un cable SATA. Yo agarro, lo conecto y descubro que no sirve. Y así con cualquier objeto. Ahora, lo que está dentro de
las fibras que están dentro del cable SATA, yo no las estoy viendo. Si yo lo abro para verlo, esas fibras van a pasar a ser la cosa en sí que yo estoy viendo, pero ya el cable SATA no funciona. Esa es la clave de Husserl y desde Kant interesantísima. Y yo creo que ellos a final de cuentas lo que hicieron fue traducir a la academia conocimientos ancestrales que venían de prácticas rituales que quizás adquirieron en formas de religiosidad al margen de la iglesia. Y seguramente incluso hasta dentro de la misma iglesia habrán círculos que practican esos conocimientos. O sea, yo estoy muy convencido al respecto, ¿no? Pero lo cierto, lo que estoy explicando es que el no humano de este cable es aquello que yo no veo dentro, pero que lo hace funcionar de una determinada manera y le da unas cualidades a su función. Porque si no sería un bruto. No, pero resulta que esto uno lo conecta y puede transferir gigas de información, si estuviera bueno. Eso es una función que ningún bruto no sabría, ¿no? Yo conozco más de un bruto que no hacen así, hablan y todo, y son brutos, arrechamente. Pero lo cierto es que si yo conozco la función de esto, es porque tengo alguna noción de su noumeno, es decir, de esa parte de la cual no soy testigo evidente, porque no estoy metido dentro del cablecito viendo las cosas que pasan, pero sí sé que funciona. Entonces quiere decir que el señor Husserl es el que dice, o sea, y es que producto de eso podemos decir que el señor Husserl descubre que con la experiencia en forma trascendental, es decir, lo que yo puedo pensar después de vivir la experiencia, el conocimiento que yo puedo producir y que se deriva de la experiencia, me dice a mí una serie de cosas, bytes que pasan a través de un cable, fibras de determinada dimensión con determinado material que sirven para determinadas cosas, marca de cable buena o mala, esta es mala, funcionabilidad del cable, si tengo uno me puedo ganar la vida porque armo computadores y los vendo. Todo eso se puede derivar de una búsqueda de mayor trascendencia, de una experiencia, que si no la hago, agarro, pongo el cable, pongo el disco duro, transfiero la información y ya, y listo. ¿Y qué piensa del cable? Bueno, no sé. Pero todas esas cosas uno las puede, uno las puede aproximar sin necesidad de yo abrir el cable y verlo. Oh, mire, ¿qué es lo que diría el empirismo? ¿Qué diría el empirismo? Yo abro el cable, lo veo. Ah, bueno, pero el cable no sirve. Eso es lo que diría el empirismo. Por eso es que la fenomenología no es empirismo, ¿no? Que mucha gente cree que es empirismo porque se basa en la experiencia. No, no es empirismo. La fenomenología es todo lo que puedes estudiar del noumeno mismo a través del fenómeno, a través de lo que se muestra. De manera que es un estudio de la percepción y que empezó a partir de la noción del señor Kant y que pasa luego a través del intento del señor Hegel de comprender en su mayor dimensión el fenómeno. Por eso lo llama fenomenología del espíritu. ¿Cómo se manifiesta el espíritu? Fenomenología del espíritu. Señor Hegel, sin lugar a dudas, un gran hombre buscando superar a su predecesor Kant, que ya es bastante difícil de superar por el ingenio que tuvo de haber planteado dentro de la academia con claridad el hecho de que si tú no eres consciente de ti mismo, ese ente que estás estudiando está siendo afectado y no te estás dando cuenta de cómo tu percepción lo está afectando. Ese es el gran aporte de Kant. Indudablemente extraordinario. Hegel va a aplicar eso para tratar de abarcar todo y después de ello Husserl es el que muy humildemente dice como matemático, esto se puede convertir en una metodología. Posteriormente a él, bueno, marxistas van a querer salvar a Marx y todo el mundo va a querer salvar a todos y muy poca gente se va a dar cuenta de que la única manera de seguir produciendo discursos a partir de ciertos descubrimientos, entre los cuales está el señor Husserl, ese de la fenomenología, es aportándole la información de nuestra experiencia cotidiana, de nuestra experiencia, pero con un método.
para que no sea mera habladera de huevonada. Y ese método fue aportado por él. De manera que aquí tienen, bueno, en el menor tiempo que pude en este intento, ya lo seguiremos intentando otra vez a ver si logro un resumen más claro, el devenir de la fenomenología. Luego podemos ir con un video que la explica a ella en sí misma, pero por lo pronto lo dejaremos hasta aquí. La fenomenología es una propuesta que no se basa en la lectura de filósofos, se basa en la lectura de ti mismo y de tu experiencia cotidiana. Pero eso no quiere decir que desprecia absolutamente nada. Por eso la fenomenología no es dicotómica. Cualquier autor que tú leas deberás comprenderlo a él como alguien a quien en realidad no conoces, sino de quien en realidad estás leyendo algo hecho por una editorial, leído en un libro, y además influye hasta la hora, el momento y el día y la época de tu vida en el que lo leíste. Eso dice la fenomenología. Eso es muy diferente a que yo, lo que hizo Nietzsche, ¿no? No, Sócrates dijo tal cosa, no, mijo, o sea, como él no era kantiano, él jamás asimiló, el señor Nietzsche es un buen ejemplo de alguien que no asimiló a Kant, porque para él era muy complicado, porque en realidad Nietzsche tenía mucho talento, pero no era muy inteligente. Realmente no era muy inteligente, pero sí tenía un gran talento expresivo, igual que Marx. Marx tenía un gran talento para escribir mucho, pero no eran muy inteligentes. O sea, no entendieron a Kant, nunca. No entendieron que todo lo que ellos hicieron venía asignado por lo que ellos son. Y que si no eres capaz de verte a ti mismo en un contexto, todo lo que hagas puede ser falso.